de estudios. Nosotros hemos llamado el gran acto de la creación de Dios y el desarrollo del ser humano en la historia. Así es que vimos lo que Dios desea para la humanidad, y Dios quiere que la humanidad, desde un principio, Él quería bendecirlos, tener esa comunión con Él, vivir con ellos, pero después vino la caída de Dios, del hombre en el Edén, y esto después la depravación total de la humanidad. Y en ese tiempo surgieron hombres como Enoc. ¿Alguien conoce a Enoc? ¿Alguien ha oído de Enoc? Dice Enoc que dice la Biblia que Enoc él caminó con Dios y por eso Dios lo tomó. Dice que era un hombre que le agradaba a Dios. Surgieron estos hombres como Enoc, como Noé. ¿Alguien recuerda la historia de Noé, verdad? Que construyó el arca, y también de Abraham. Todos ellos tenían una característica muy en común, y esa característica es la obediencia. Esta característica lo llevó a una vida apartada para Dios, lo llevó a que la misericordia de Dios los incluyera para tener actividades o tareas específicas. Noé fue llamado para construir el arca y poder salvar toda aquella especie humana o especie de vidas que habían sobre la tierra, como los animales, incluso el ser humano. También Abraham tuvo un llamado diferente, y de ese es el que quiero hablar en esta mañana, un llamado para bendecir. Vaya conmigo por favor a su Biblia, vamos a nuestras Biblias, capítulo 12 de Génesis, versículo 1 en adelante. ¿Habrá alguien que me ayude con el aire acondicionado? Ahorita viene. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a leer nada más. Y no me diga, pastor, ¿dónde está Génesis? Hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que es el primer libro que vamos a encontrar en su Biblia. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Bueno, lo vamos a leer. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, ¿qué dice? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es un llamado para bendecir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú quien hables a nuestros corazones, que podamos entender que tú nos llamaste, pero ese llamado también tiene un costo, un precio, que también tenemos que tener en cuenta. Señor, te suplico que si en esta mañana hay alguien aquí que traiga algún problema, alguna necesidad, alguna situación difícil, Señor, que seas tú, Señor, ministrándole a su corazón, que seas tú el que le proveas, y que seas tú, Señor, quien le consueles. Padre nuestro, gracias te damos por todo lo que nos has dado en esta mañana y nos seguirás dando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Andamos un poco mal de la alergia, todavía no nos... Pero bueno, dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dentro de la historia de la humanidad, según las Santas Escrituras, Dios siempre es el que da el primer paso para acercarse al hombre, para bendecirlo y proveerle la salvación de la vida eterna. Y eso es lo que siempre va a suceder. Dios está llamando al hombre, Dios lo está buscando, Dios se está acercando, Dios está buscando métodos y maneras, usando hombres y mujeres para que el ser humano se acerque a Dios. Ninguno de los que estamos en este lugar ha podido hacer algo para poder salvo por su propia mano. Y déjese le explico de esta manera. Usted y yo no tenemos la capacidad para salvar a nadie, ni tampoco para salvarnos a nosotros mismos, sino que esa capacidad la tiene única y exclusivamente nuestro Dios.
Todos hemos sido llamados de Dios. Algunos han sido obedientes al llamado, otros aún siguen errantes sin fe y sin esperanza. ¿A qué me refiero? Que se predica el evangelio, escuchan el evangelio, pero aún escuchándolo siguen sin tomarlo en cuenta. Y es cuando usted y yo entramos en ese papel importante, a ser llamados de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios me llamó? Algunos van a decir, no, es que cuando hablamos de llamado, algunos piensan que solamente es llamado a ser pastor, a ser misionero, a ser cantante. No. Estoy hablando y me estoy refiriendo a ser llamado del mundo a formar parte de la familia de Dios. Usted ha sido llamado para eso. Y como familia de Dios, usted también tiene un trabajo, una responsabilidad delante de Dios. Les puedo asegurar que si estas personas que están afuera un día de esto se arrepienten y buscan el rostro de Dios, ciertamente lo van a encontrar. Pero muchas veces necesitamos hacer nuestra parte. Dice la carta del apóstol Pablo, dice, bueno, ¿y ellos cómo van a creer? ¿Y ellos cómo van a aclamar a aquel que ni siquiera se les ha hablado, ni siquiera se les ha presentado? Entonces ahí es donde entra nuestro trabajo como creyentes. El propósito en esta mañana es recordar que el llamado de Dios es para bendecir a otros. Si usted vino a formar parte de la familia de Dios, es para que usted sea bendición. Alguien fue llamado a la familia de Dios y nos ha servido a nosotros de bendición para poder conocer a Cristo. Dios llama, y cuando Dios llama al hombre, ya sea a formar parte de su familia o al servicio mismo, no lo llama para su propia comodidad. Déjeme decirle, hermano, que no es para que estemos cómodos que Dios nos llamó. No es cierto. Lo llama para que glorifique el nombre de aquel que lo llamó y que lo trajo a una vida nueva a través de Jesucristo. Y de ese llamado es que vamos a hablar en esta mañana. El objetivo principal de Dios, a pesar de que el hombre ha fallado, a pesar de todas sus iniquidades que hizo en el principio de la humanidad, Dios siempre tuvo esa misericordia, esa compasión por la humanidad caída. Y el objetivo sigue siendo el mismo, de bendecir al hombre. Y hasta la fecha de ahora es lo mismo, Dios te quiere bendecir. Pero oiga bien, no estoy hablando de que Dios te va a dar cosas materiales, porque no me lo confunda. Ya ve. No, yo siempre hago la aclaración. Cuando digo que Dios te quiere bendecir, la primera bendición que te quiere dar es la vida eterna. Porque dice la Biblia, ¿de qué sirve que el hombre tenga todo el dinero del mundo, que gane todo lo del mundo, que tenga todas las cosas materiales, todo lo bonito, si pierde su alma? Entonces la primera bendición que Dios te quiere dar es la vida eterna. A esto, súmale el perdón de pecados. Veamos entonces lo que significa ser llamados para bendecir. Y estamos viendo ahí el llamado de Abraham. Esto va por etapas. Primero, Dios crea al hombre. Segundo, surge el gran exilio del que hablábamos la semana pasada, que fue sacado del jardín del Edén por pecador. Y luego, hoy vamos a ver cómo Dios retoma nuevamente esa bendición para la humanidad. Veamos entonces. Abraham, dice el versículo 12, pero Jehová, versículo 1, capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Abraham, se llamaba entonces Abraham, no se llamaba Abraham. El llamado de Abraham, como los demás siervos de Dios, también tenía sus dificultades. Hermano, no me venga a decir que su vida ha sido mucho más cómoda hoy que es cristiano. Todo lo contrario, ha sido más difícil. Usted me va a decir, pastor, a mí antes me iba mejor cuando no era cristiano. Mis negocios marchaban bien, mis amigos no tenían problemas, yo no tenía problemas con mi esposa ni con mis hijos, o viceversa. Hermano, Abraham tuvo la misma dificultad que usted y yo hemos tenido. Y seguiremos teniendo, porque Jesucristo lo dijo, en el mundo tendrán muchas bendiciones, dijo. ¿Qué dijo? Aflicciones. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que evangelizan diciendo, ¿saben qué? Cuando vengas a los pies de Cristo, todos tus problemas se van a acabar.
¿Sabe cuál es el único problema que se va a acabar cuando usted entrega su corazón a Cristo? Es que usted se pone a cuentas con Dios y tiene paz para con Dios. Es el único problema que se va a acabar, de que no va a ir al infierno. Pero por lo demás, hermano, se complican más las cosas. Abraham tenía un serio problema. Primeramente, su esposa era estéril. 11:30 dice: Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces, ¿cómo es que me vas a hacer una gran nación? ¿Cómo es que me vas a bendecir? ¿Cómo es que yo voy a tener una familia para que sea bendición para toda la humanidad? Si mi mujer es estéril, Señor, ¿cómo yo te voy a servir si ni siquiera conozco de tu palabra? Si apenas estoy comenzando a venir a la iglesia, ¿cómo yo voy a poder servirte si mi esposa aún no es creyente o mi esposo aún no es creyente? Su esposa era estéril. Y no solamente eso, el versículo 10, capítulo 12. También sufrió hambre y esto lo llevó a Egipto. ¿Sabe cómo le digo yo esto? Cuando usted está pasando por la necesidad, y esa necesidad lo que hace es que usted busque no la ayuda de Dios, sino que la ayuda del mundo. Porque Dios no le dijo a Abraham: ve a Egipto porque allá vas a estar con comida. No le dijo eso. Pero Abraham, en su misma necesidad, se fue a Egipto. Mire lo que dice el versículo 10. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Acaso Dios no era suficientemente poderoso para poderlo sostener en la tierra de Canaán? Por supuesto que sí. ¿Acaso Dios no es suficiente poderoso para poderte sacar de ese problema? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué tenemos que ir y retroceder? ¿Por qué tenemos que ir a donde Dios no nos ha llamado? Dios sufrió hambre para los que lo llevó a Egipto. Y el llamado de Abraham era un llamado único. El llamado que Dios te ha hecho a ti también es único. Pero tenemos que confiar más en Él. No solo Abraham sufrió, y nosotros también. Jesucristo tenía una misión bien importante y tuvo que sufrir por esa misión. Pablo sufrió también por la misión. Pedro y todos aquellos hombres héroes de la fe que usted va a encontrar en la Biblia también sufrieron y pagaron su parte. Hermano, ser llamado por Dios significa sufrir. Dios no nos llamó para transitar un lecho de rosa. Dios nos llamó a ser valientes. Hermano, es difícil. Sí, es difícil. Tuvo problemas, tuvo temor. El versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa y de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Tenía temor, temor por su propia vida. ¿Acaso usted y yo no hemos tenido temor también? Hermano, cuando servimos a Dios, los temores llegan. Cuando usted comienza a caminar en el Evangelio, los temores van a llegar también. La diferencia es cómo usted y yo los vamos a manejar. Porque le voy a decir algo. Si usted está convencido de que usted ha sido llamado por Dios, que es un hijo de Dios, los temores no le van a poder afectar. Sí, van a llegar, no le digo que no. A Jesucristo le llegó la tentación. ¿Cuándo? 2 veces. La primera, allá en el desierto. Si en verdad eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, salta de aquí, porque la Biblia dice que va a llevar tus pies en sus manos para que no tropiecen. Y la segunda vez fue allá en Getsemaní. Dice que su alma estaba agobiada. Pero él dijo: Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero. Qué bonito si tuviéramos ese concepto, ¿verdad? Dios, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Porque eso tiene mucho significado. Que no se haga como yo quiero significa de que tenemos que ser fieles a Dios, obedientes a Dios, constantes en lo que hacemos.
Que no se haga como yo quiero significa que vamos a hacer la misión que nos ha mandado a hacer. ¿Y cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Esa es la misión. Tuvo temor de perder su familia. Incluso tuvo problemas con su propia familia. Yo sé que aquí hay varios de que han tenido problemas con su familia por ser creyentes. Ahora que vienen a la iglesia, la familia los señala, los critica, los insulta muchas veces. Ya viste, y comienzan a hablar de, hermano, con mi esposa pasamos eso. Nuestra propia familia. ¿Sabe lo que decían? A ver cuánto les dura. A ver cuánto les dura. Yo no sé qué tanto hacen en iglesia. Todos los domingos de la mañana. Entonces nosotros veníamos de la mañanita. De la mañanita hasta las 5 o 6 de la tarde. Todavía no era pastor. Era servidor nada más. Allá que le den de comer los... Hermano, y sí comíamos en iglesia. Y bien comido. ¿Ah? Y bien comido. Pero cuando usted está convencido de que usted es un hijo de Dios y que va a hacer lo que Dios le mande, hermano, usted no va a tener temor. Esos problemas familiares se van a arreglar. Génesis 13:7. Mire el problema familiar que tenía este señor. Hermano, estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando del padre Abraham. De él estamos hablando. Pero mire también, él tuvo sus problemas. Tuvo sus dificultades para poder cumplir con su llamado. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de ¿quién dice? Lot, su sobrino. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. También tuvo sus problemas, hermano. No nos admiremos que nosotros también vamos a tener esos problemas en casa. Hermano, ¿y por qué ya tenía rato? Ay, es que fíjate que mi esposa se enoja cada vez que vengo a la iglesia. Es normal. Es normal. ¿Y qué hago? No le haga caso. Si usted le haga caso, se pone igual. Se ponen a pelear, hermano. Porque eso pasa. Si ya viste, ya vas otra vez ahí, y usted se pone igual que ella, van a terminar peleando. No hagas lo que está bien, pues señor. Ponle un tape. Es más fácil. Es más fácil. También tuvo problemas Abraham con Lot. Arriesgó su propia vida. Y adelantito en el 14:14. Y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, con el que había tenido el problema, imagínese, todavía. Y lo anunció, dice, y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. ¿Sabe cuántos reyes eran los que andaban peleando en esa guerra? 5. Ahí está más atrás, ahí los va a encontrar. Y Abraham con 318 iba a ir. Pero como no es el número lo que cuenta cuando se pelean las batallas de Dios, sino que la fe que pongamos en el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Arriesgó su vida por su sobrino. ¿Quién le dijo a Abraham que su llamado iba a ser fácil? ¿Quién le ha dicho a usted y a mí que el llamado que Dios nos ha hecho va a ser fácil? Hermano, no es fácil. No nos equivoquemos al pensar que el llamado a ser hijo de Dios iba a ser fácil. Los problemas no se terminan, empiezan. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que su pelea ya no va a ser contra carne ni sangre, sino que va a ser contra las huestes de maldad. La batalla que ustedes llevamos todos los días no es con su pariente, es con las influencias de Satanás. Cuando Dios nos llama, no lo hace para transitar por un lecho de rosa. Decía al principio que el problema más grande que se nos termina cuando venimos a formar parte de la familia de Dios es que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Somos salvos, amén. Pero cuando elegimos seguir a Dios, nos constituimos enemigos del mundo y lastimosamente le tenemos más miedo al mundo. ¿Qué es lo que decía el Salmo hoy? El que estábamos leyendo. Si Dios es mi protección,
¿qué me puede hacer a mí el hombre? Oh, no, te puede meter preso, sí, está bien. Pero recuerde que hay algo que se llama la santa voluntad de Dios. Dios es soberano. Y ahí es donde estamos nosotros. El evangelio es para los valientes. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebata. Mire cuántos valientes hay en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios por todos esos valientes. Y oiga bien, y no solo aquí, en muchas partes hay valientes que esta mañana están igual que usted, sentados, sirviendo, están ahí haciendo lo que están haciendo. Hay cosas que las que tenemos que renunciar cuando venimos a los pies de Cristo. Al pecado. Y el pecado nos agrada, no me diga que no. Uy, pastor, ¿qué es eso? Qué feo. No es cierto, hermano. No es cierto, el pecado por naturaleza. Mire, hoy en la mañana ofrecí chocolates. No, hombre, hasta yo me comí mi chocolatito. ¿Por qué? Porque nos encanta. No importa si nos salen pimpos o perdemos las líneas. No. Total, un gustazo, chocolatito. Así es el pecado. El pecado nos agrada y sabemos que nos daña y separa de Dios, y muchas veces aún así vamos detrás de Él. No podemos decir que somos llamados si realmente el estilo de vida que llevamos no es el que le agrada a Dios. Necesitamos cambiar eso. Es más, no vivimos en santidad por el bienestar de Dios, vivimos en santidad porque a través de la santidad llegan las bendiciones. Dios nos dice, sean santos, porque yo soy santo, ok, está bien. Pero ¿quién es el beneficiado? ¿Dios o nosotros? Pues nosotros, hermano. Si Dios no tiene necesidad, si Él es santo ya por omisión, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar en eso, porque detrás de esa santidad también vienen las bendiciones, viene la salud, cuando te cuidas y no te me andas metiendo licor, droga, o no te vas detrás de los placeres, te cuidas porque eres santo y viene la salud. Dios nos llamó para transmitir el mensaje del evangelio y transitar un camino que no es de rosa, sino que Él mismo nos desafía a llevar una vida separada del pecado. Esto obviamente nos producirá problemas cuando usted decide decir no al pecado. Lo leíamos el miércoles en el estudio bíblico, y aquellos compañeros con los que usted antes de partida dice, hoy no entienden porque usted ya no lo hace. Primera de Pedro capítulo 4, 3 creo que es todavía. Y algunos dicen, todavía os ultrajan, porque no entienden por qué nuestra vida cambió. Cuando te separas del pecado, esto va a producir problemas. ¿Dónde? En la casa. En la casa. Si había un problema de alcoholismo y usted decide no seguirse dando alcoholismo, va a tener un problema. Porque antes era más alegre, hoy ya no, te hiciste aburrido. Antes, cada fin de semana, en el verano, se armaba, amén. ¿Ya? Hoy ya no, es que es bien aburrido eso. Tienes problema en casa. En el trabajo, cuando se reunían a la hora de lonche, decimos nosotros, de lonche. Y esas conversaciones fuera del lugar. Hoy cuando lo ven ya, cállense que llegó el hermano. Y no lo dicen por respeto, lo dicen sarcásticamente. Pero te puedo asegurar que uno de esos, cuando esté pasando una necesidad, ¿con quién crees que va a ir? Va a ir con el hermano. Mira vos, y no crees que no pueden orar por mí ahí en tu iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Dónde más? Con los amigos, con los familiares. Y si le cuento, bueno, ustedes ya saben lo mejor. No tengo que contarle. Entonces, Dios nos llama no para caminar, no para transitar un lecho de rosas. Tenemos que ser desafiados a tener un estilo de vida diferente a lo que realmente estamos acostumbrados. Es un desafío. Por eso decía que el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan.
Una segunda cosa, ser llamados por Dios nos coloca en una posición privilegiada. Vamos ahí al 12 de regreso. En el versículo 6. Fíjese que el viernes estuvimos hablando con los jóvenes acerca del servicio. Y decía, y leíamos Colosenses capítulo 3, versículo 22, que dice que no tenemos que servir como al ojo, ¿verdad? Y explicaba que esto de servir al ojo es solo cuando está el jefe, por decir algo. Los empleados trabajan cuando el jefe está enfrente. Apenas se va el gato, dice, los ratones hacen fiesta. Amén. Así es, hermano. Así es. Los empleados se va el jefe y los empleados se toman su break, más del tiempo, toman cafecito y le calculan la hora al jefe. Ya va a llegar. Y ya comienzan otra vez, ¿verdad? Y dice el empleado, qué buenos empleados los que tengo, dice el jefe. Veamos lo que dice. 6:7. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar quien le había aparecido. A pesar de sus dificultades en su caminar, Abraham tenía una posición privilegiada delante de Dios. Le dijo, te voy a ti, no le dijo a ti, a tu descendencia. Hermano, qué bonito cuando a uno le dice, le aseguran algo, ¿verdad? ¿Sabe qué? A su familia, el día que usted le falte a su familia no le va a hacer falta nada. Bonito eso, ¿verdad? Llegan las aseguranzas. Mire, cuando el día que usted se muera, su familia va a tener $350,000 para pagarla por lo menos el mortgage de la casa o la universidad de los muchachos. Y uno nos queda, ¿va? Pensando, ¿va? ¿Lo llegarán a cobrar realmente? Pero son palabras de hombres. Pero Dios estaba prometiendo algo y estaba teniendo una posición privilegiada delante de Dios, aún con sus dificultades. Fíjese, uno de los privilegios de los que gozaba Abraham. Voy a hablar nada más de dos. El primero de ellos está en el versículo 18 del capítulo 12. Y este es un privilegio que usted y yo como hijos de Dios también gozamos. Solamente necesitamos ser obedientes, hermano. La obediencia es importante. La obediencia hacia Dios es importante. Mira el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y antes de eso dice que él le había dado camellos, ovejas, bueyes, vacas. Hermano, lo que Faraón le había quitado a Abraham, se lo regresó con creces. Y te voy a decir una cosa, cuando tú vienes a los pies de Cristo y eres obediente y caminas en el camino de Dios, lo que el mundo te quitó, Dios te lo va a regresar con intereses. Si no tenías una familia, Dios te la va a dar. Si tu familia estaba rota, Dios te la va a componer. Pero tienes que ser obediente. Casi siempre, no casi siempre, muchos de los servidores que predicamos el evangelio no venimos de familias pastorales, hermano. No lo venimos de familias pastorales. Venimos de familias disfuncionales, o sea, que no funcionaron. Y como el modelo que teníamos, nuestras familias no funcionaban tampoco. Hasta que venimos a Cristo. Ahí comenzamos. Pero teníamos que ser obedientes, fieles, constantes en lo que hacemos. Hoy no, mañana sí. No funciona con Dios así, mis amados. Dios te va a dar tu protección cada vez que tú seas fiel y constante en lo que estás haciendo. Dios jamás deja sin protección a todos aquellos que Él ha llamado. Jamás. El mundo puede arrebatarte lo que tienes, pero Dios se encargará de reponértelo.
Dijo allá en el Evangelio, dice, ¿y qué de nosotros? Le preguntó Pedro. ¿Qué hemos dejado? Casa, familia, heredades. Y le dijo Jesucristo, dice, recibiréis 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera la vida eterna. Son palabras de Jesucristo, no son mías. ¿Y cómo voy a recibir 100 veces más si he perdido a mi familia? Mire, ¿cuánta familia hay aquí? Familia de Dios. Familia de Dios. Y ese es el punto. Quizás este día vengas con una carga porque la vida, el mundo, las circunstancias te la quitaron. Bueno, Dios te lo va a regresar, no exactamente como te lo quitó el mundo. No exactamente. Va a ser diferente y mejor. Te voy a dar un ejemplo. Job. ¿Quién se recuerda de la vida de Job? Job dice que era un hombre que tenía mucho dinero. Tenía hijos, hijas, tenía de todo. Dice que Satanás lo movió y perdió todo. ¿Sabe? Lo único que no perdió fue la esposa. Pero de ahí lo perdió todo. No sé por qué castigo, tal vez no sé. Es una broma de mal gusto, pero fíjese, hermano, lo único que no perdió, de ahí perdió a sus hijos, perdió el dinero, perdió todo, incluso a sus amigos. Pero dice el capítulo 42 que cuando Dios fue restituido, le restituyó el doble de lo que había perdido. Y dice que las hijas que él había perdido, dice que eran las mujeres más hermosas que habían existido. Dios te lo va a dar de regreso. No igual como se fue, no igual como te lo quitaron. Pero hay una palabra clave en esto: obediencia. Dios siempre va a proteger su inversión. Dios ha invertido en ti. ¿Qué es lo que invirtió Dios en usted? La vida de Jesucristo. Él lo puso como garantía de que usted y yo, al reconocer a Jesucristo como Salvador personal, íbamos a ir al cielo. Pero la garantía es Él. Y Él no está dispuesto a perder la inversión que hizo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú y yo? Reconocer, obediencia. Y un segundo de los privilegios: número 1, contamos con la protección de Dios. Número 2, el reconocimiento. Capítulo 20. Capítulo 20. Versículo, yo aquí lo tengo del 1 al 8, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo. Bueno, nos pasamos y nos aguantamos. Amén. Dice, los panes no se van a ir. Dice el versículo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque ¿qué dice que es? Es profeta, y orará por ti y vivirá. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todo lo suyo. Vamos a dejarlo ahí. El reconocimiento también forma parte del servicio. En el sistema secular todos esperamos un reconocimiento. Que alguien reconozca el esfuerzo y trabajo que estamos haciendo, el trabajo, un reconocimiento de parte de nuestro jefe, tal vez no un aumento, aunque sería muy bueno, ¿verdad? Un aumento salarial, ¿verdad? Pero tal vez no es, sino que nos diga: gracias por su tiempo, usted está haciendo buen trabajo, y lo ponga, miren, aprendan de esto, y, ¿verdad? Un reconocimiento. Está bien, aunque sería mejor un reconocimiento financiero.
también de la familia, ¿verdad? Que digan, no, es que él es un buen esposo, no, es que es una buena esposa, son buenos hijos. Un reconocimiento de los amigos. No, este como amigo es 10. Con este no tenemos que andar haciendo tanto. Un reconocimiento, incluso de los enemigos, ¿verdad? Hermano, hay enemigos que le dicen, no, pues, que dicen, ¿verdad? No que le dicen, pero le dicen, no, yo con ese no me meto. Me cae mal, sí, todo, pero no me meto porque él no se mete conmigo. Un reconocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuánto dura este reconocimiento? ¿Cuánto dura este reconocimiento humano? ¿Cuánto dura lo que el hombre te pueda dar? Porque le estoy asegurando, con lo que acabamos de leer, que el reconocimiento que recibió Abraham hasta el día de ahora está ahí en la palabra. Dice él, es un profeta. El reconocimiento que perdura es el que Dios nos da. Hermano, lo que mejor podemos recibir es lo que Dios nos da. Yo siempre se lo he dicho a los servidores, miren, no espere que agradezcan las personas. No espere eso. Porque nosotros los humanos somos injustos a veces, casi siempre. Mejor espere el reconocimiento de Dios, que ese es el que va a enriquecer y va a bendecir. Abraham no le dijo a Abimelech que era profeta, no le dijo, ¿sabes qué? No te lleves mi mujer porque soy profeta. No le dijo eso. No le dijo eso. Todo lo contrario, le dijo una mentira. Y no es que Dios quiera honrar a los mentirosos, sino que lo que quiero decir es que Dios honró su palabra diciéndole que le había dicho a Abraham que de él iba a salir una gran nación, que él iba a ser bendición. Por eso es que Dios le dio un reconocimiento. Dios nos ha llamado para tener un sitio privilegiado. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado? Amén. Yo creo que Dios me ha llamado a ser hijo de Él, a ser parte de la familia de Dios. Ya no digamos a ministrar o a servir, que eso lo vamos a hablar en otra ocasión cuando hablemos del servicio. Pero Dios nos ha llamado a tener un sitio privilegiado. Y este privilegio también trae grandes dificultades, hermano. No es fácil. Ay, es que hoy no quería ir a la iglesia porque mira, me dolía todo el carapaz. Sí, hermano, yo lo entiendo. Yo entiendo. Tiene grandes dificultades, pero también trae grandes satisfacciones. El domingo, al final del día, mi mayor satisfacción es saber que hice lo que tenía que hacer. ¿Cuál es su satisfacción? ¿Qué es lo que le produce a usted esa satisfacción? Pienso que para los estudiantes su mayor satisfacción es poder sacar muy buenas notas, saber que todas esas desveladas, todo ese esfuerzo, sacar muy buenas calificaciones, ¿verdad que sí? Para un empleado su mayor satisfacción es cuando le dan el cheque, tenga, aquí está. ¿Por qué? Porque está viendo el esfuerzo que ha hecho. ¿Cómo podemos enfrentar las dificultades? Bueno, lo convencido que esté de haber sido llamado es lo que le va a dar la fuerza para continuar aún en medio de las dificultades. ¿Qué tan convencido estás de que Dios te llamó? ¿Qué tan convencido estás de que Dios ha puesto sus ojos sobre ti? Pero este convencimiento es el que tuvo Abraham. Y por eso vinimos a tener una esperanza que a través de su obediencia llegó a Isaac, a Jacob, Judá, David y el último, que es el primero siempre, Cristo. Por un hombre que obedeció. Por un hombre que obedeció, usted y yo tenemos vida eterna. Por un hombre que dijo, ¿sabe qué? No importa las dificultades, yo entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Este hombre fue llamado para bendecir. ¿Qué estás haciendo con tu vida como creyente? ¿A cuántos les eres bendición?
¿Cuál es el desafío que Dios ha puesto en tu corazón? Hoy podemos retomar ese llamado. Hoy podemos llegar a ser bendición para otros. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Tal vez usted me